Hola, solo vengo a recordarte que esta historia no es de mi propiedad. Todos los derechos pertenecen a su respectivo creador. El enlace de la historia estará en la descripción. Sin más que decir, que comience esto. Reencarnando en One Piece como Luffy, parte 1. Vamos cariño, último set. Dijo el niño mientras empujaba la enorme roca desde su pecho, hacia arriba y hacia abajo. El niño era pequeño comparado con la roca que estaba levantando y aún así lo estaba haciendo. El último, dijo el niño, apretando los dientes mientras lo alejaba de su pecho. Sí, cariño, ligero. Con eso arrojó la roca a su costado, y quedó jadeando en el suelo. Su pecho subía y bajaba con ritmo y el sudor corría por todo su cuerpo. El suelo graznó un poco cuando la roca cayó al suelo. Dios, ese fue un buen entrenamiento. Ya sentía que le ardía el pecho. Y es un PR, por lo que es el doble de diversión. Dijo, riéndose con su extraña risa. Sí, el niño tenía entre 14 y 15 años. Desde su sonrisa tonta hasta la cicatriz cosida debajo de su ojo izquierdo, era obvio quién era. Más aún cuando se sentó en el suelo y lució su icónico sombrero de paja. Su nombre es Monkey D. Luffy. Pero él no era de aquí. Él era del mundo real, y sucedieron cosas y ahora él estaba aquí. Ya había pasado un mes y había aceptado esa realidad. No había vuelta atrás, por lo que solo podía seguir adelante. Fue difícil de aceptar, pero después de caminar por la interminable habitación blanca durante quién sabe cuánto tiempo finalmente pudo venir aquí. Entonces él no estaba tan molesto. Lo último que recordó fue un extraño juego de internet. Sí, no es tu isekai estándar. No hay muerte con una historia de fondo demasiado complicada o ser aplastado aleatoriamente por Truxama. Entonces, sí, no, reencarnación o transmigración. Aunque no tenía sentido, sucedió así. Lo último que recordó fue el juego advirtiéndole sobre los peligros del mundo de One Piece, y sus auriculares atacando su cara. Su forma se transformó cuando se adhirieron a su cara. Y antes de darse cuenta, estaba en una habitación blanca. El lobby. Donde tendría que esperar, hasta que regresaran los llamados servidores. Y la habitación era básicamente una tortura blanca para él. No había nadie ahí. Y después de pasar, quién sabe cuánto tiempo allí, finalmente fue llevado al mundo de One Piece. De vuelta en la Tierra, no tenía familia, bueno, no era algo que valiera la pena mencionar. Y, sinceramente, no recordaba mucho. Su tortura blanca arruinó sus recuerdos además de alguna información importante que no sabía mucho. Y eso incluía su nombre. Parece que su cerebro pensó que su nombre no era lo suficientemente importante. Pero bueno, no se estaba quejando. Después de pasar quién sabe cuánto tiempo en el lobby, dejó de cuestionar la realidad de la situación. Este mundo también podría ser una simulación sobrenatural, pero ¿le importaba? No, él lo aceptó. Y no fue él quien renunció a la oportunidad de vivir una gran aventura, aunque tardaría mucho en comenzar. 3 años para ser exactos. En cierto modo fue algo bueno. Tenía algunos años libres e iba a aprovecharlos al máximo. Los piratas del sombrero de paja serían grandiosos como ningún otro, un verdadero viaje para el futuro rey pirata. No, el rey pirata más fuerte. Había otra razón por la que aceptó este mundo, incluso si fue arrastrado hasta aquí por una supuesta encuesta de internet que era un juego de One Piece super realista disfrazado. Verás, tuvo un sueño. Quería ser el más fuerte de la Tierra. Y como levantador de pesas joven, ya se estaba haciendo un nombre, pero aparte de eso, no tenía ningún objetivo allí. Y aunque allí podría cumplir su sueño. Hacerlo aquí, convertirse en el hombre más fuerte del mundo, sería algo que esperaríamos con ansias. Ya fuera Barba Blanca o Kaido, iba a vencerlos a todos. Y reclamar el lugar como el más fuerte del mundo. Y mientras estaba en eso, se aseguraría de agarrar el One Piece. El rey más fuerte de los piratas suena muy bien. Entonces lo aceptó. ¿Entrenando de nuevo? Una voz gritó, sacándolo de sus reflexiones. Era el as. Oh, mira quién volvió. Dijo Luffy, poniendo los ojos en blanco, sin levantarse del suelo. Sí, pero no dejarás de molestarme si no me voy. Dijo Ace, cruzándose de brazos. Y antes de que digas, no me uniré a tu tripulación. Y eso es definitivo. ¿Intentó reclutar a Ace para su propio equipo? Sí. ¿Por qué?
Porque Ace era fuerte. Quiero decir, soy mucho más fuerte que cuando estaba en la Tierra. Luffy pensó. Y, sin embargo, Ace era más fuerte que yo. Por supuesto, me gustaría que se uniera a mi equipo. Y de esta manera también lo estaría salvando de una muerte prematura. Aunque este mundo es diferente del One Piece que conozco, aún así debería tener algunas similitudes. Se olvidó de mencionar que este mundo sería diferente porque supuestamente eligió la línea de tiempo del desarrollador en esa estúpida encuesta. Sí, estaba un poco jodido. De todos modos, obtuvo los recuerdos originales de Luffy, pero acceder a ellos fue todo un dolor de cabeza. Bastante literal. Quizás sea porque solo tuvo este cuerpo durante aproximadamente un mes. No cuestionó la lógica detrás de esto, la lógica del anime prevalece y todo eso. Así que seguía adelante. De todos modos, incluso sin la influencia de los recuerdos de Luffy, Ace era alguien a quien salvaría. Era el hermano que nunca tuvo. Aventurarse a través de los viejos recuerdos de Luffy era como ver una película en primera persona, la única desventaja era un dolor de cabeza desgarrador. Se suponía que este mundo era diferente, por lo que estaba tratando de ver si algo de los recuerdos de Luffy cambiaba o no. Pero Luffy no necesitaba eso para desarrollar un vínculo con Ace. Solo había pasado un mes con él. Pero Ace lo trató muy bien. Como una familia real. Y como huérfano creciendo. Sabía que tenía que mantener el vínculo. Porque era lo correcto. De vuelta en la Tierra, tenía alrededor de 21 años, por lo que era incómodo cuando un chico de 17 años lo trataba como a un hermano menor. Pero lo trataban como a un miembro de la familia, así que no estaba tan molesto, en cierto modo estaba contento. Oye, no me pongas esa cara, dijo Ace, molesto. Ya lo dije, me iré hoy, y no quiero que me despidas así. Oh sí. Ace iba a comenzar su viaje. Y ya se sentía triste por ello. Luffy, no seas un bebé, rápidamente sacudió la cabeza, no iba a impedir que Ace tuviera su propio viaje. ¿Quién dijo soy un bebé? Tú eres el bebé. Ace se rió, bueno, algo nunca cambia. Antes de suspirar, a veces me preocupas, Luffy. Él dijo, no te preocupes por mí, estaré bien. Y conoces la promesa, ¿verdad? Luffy asintió, 3 años. Dijo, casi por instinto. Ace asintió, colocando su mano sobre su hombro, asegúrate de ser fuerte, o podría tomar el título de rey de los piratas. Luffy instintivamente apartó la mano, de ninguna manera. Voy a ser el rey de los piratas. Dijo, con una sonrisa cada vez más amplia. No solo eso, seré el rey pirata más fuerte. Ace simplemente sonrió, ese es el Luffy que conozco. No iba a mentir, iba a extrañar al chico pecoso. Luffy estaba en la orilla, todos se habían ido y ya ni siquiera podía ver el barco de Ace. En realidad estaba un poco preocupado. Él estaba aquí y podría causar un efecto mariposa imprevisto. En realidad estaba preocupado por el chico de 17 años que acababa de irse. Ace había comenzado su viaje y no podía hacer más que desearle suerte. También hizo que Luffy pensara en lo que debería hacer durante los próximos años. Después de venir a este mundo, evitó usar sus habilidades de goma, a menos que estuviera atrapado en alguna situación de mierda. Como quedar atrapado debajo de la roca esa vez. Pero ahora sí quería hacerse fuerte. Necesitaría usar cada una de sus habilidades. Luffy curiosamente estiró los dedos, se sentía extraño. Pero al mismo tiempo le resultaba familiar. Necesitaría acostumbrarse a su habilidad. Además, miró a su costado, recogiendo el tubo de metal oxidado y destartalado. No iba a dejar de usar un arma. Iba a ser fuerte, pero a diferencia de Luffy, no iba a ser descuidado. Las cosas afiladas eran la pesadilla de su cuerpo de goma. E iba a usar un arma si alguna vez se enfrentaba a un espadachín experto. Y fue bueno que pudiera hacer algunos trucos con la pipa al instante. A diferencia de su fruta del diablo, había heredado el uso de un palo del Luffy original. Así que iba a seguir con eso. En el futuro, planeaba ir a la ruta Katakuri o a la ruta de Barba Blanca. Tener un arma con un nombre genial era algo genial, ¿sabes? También ampliaría su arsenal de habilidades. Unas semanas más tarde, después de la primera recompensa de Ace, Luffy estaba en el bar de Makino bebiendo una limonada, cuando la puerta del bar se abrió de una patada.
Y por alguna razón, Luffy sintió miedo, un escalofrío recorrió su espalda mientras tragaba la comida que estaba masticando. Y, vacilante, miró por encima del hombro, ya sudando. En las últimas semanas había luchado contra osos y algunas bestias bastante salvajes, pero esta vez realmente sentía miedo, además de algo de cariño. ¿Cómo funcionó eso? No fueron las emociones previas de Luffy ni nada de eso, fueron instintos básicos. ¿Dónde está Ace?, gritó un hombre de mediana edad. Dicho hombre también tenía la constitución de un gigante. El hombre medía al menos 9 pies de altura y tenía músculos enormes. Aunque Luffy lo sabía, se sentía extraño ver gente gigante. Hablando abiertamente, este mundo tampoco parecía real. Bueno, en cierto modo lo hizo. Todo era más vívido, animado y realistamente artístico, si esa fuera una palabra. En cierto modo, tenía su propio encanto. De todos modos, la cosa fue que la persona que abrió la puerta de golpe no era un gigante. No, era su abuelo. Al ver al hombre, Luffy sintió una gran cantidad de emociones. Había repasado la mayoría de los recuerdos de Luffy en las últimas semanas, así que aunque nunca conoció a Garp, ya sabía lo suficiente sobre él. Y, sinceramente, respetaba al chico. No superó las emociones o sentimientos de Luffy, por lo que también tuvo que actuar con cuidado, y tal vez un poco infantil, o Luffy, frente a él. No quería que un cambio repentino de personalidad lo descubriera. Pero, de nuevo, incluso su personalidad anterior no era muy diferente a la de Luffy, así que sí. Parece que no necesitaba actuar demasiado. Aún así, ver a Garp tan grande y alto, con su constitución como un gigante, también le puso celoso, una sensación extraña. Pero eso se dio, después de venir a este mundo había perdido todos los músculos que había desarrollado durante años de arduo trabajo. Perder esas ganancias es bastante difícil de tragar. Pero si pudiera verse así cuando sea mayor, entonces valdrá la pena. Pero mirando las piernas de su supuesto abuelo, definitivamente no iba a saltarse los días de piernas. Oye, abuelo. Luffy dijo mientras recordaba los recuerdos de los golpes en la cabeza. Honestamente, fueron dolorosos. Los golpes en la cabeza fueron casi letales y Luffy realmente no quería experimentarlos. Ace no está aquí. El hombre entrecerró los ojos mirando a Luffy, ¿y dónde podría estar Mocoso? ¿Quién sabe? Gran mundo. Comenzó a sudar, y eso no era porque sabía que este hombre podía enfrentarse cara a cara con el rey pirata. Eran esos llamados puños de amor que no quería experimentar. Pero, follada y sintió precisamente eso. Oh. Abuelo apestoso, eso duele. Gritó Luffy, agarrándose la cabeza. A la mierda esto, este viejo golpea como un camión. ¿Por qué estaba sufriendo de nuevo? Oh, sí, porque uno de mis supuestos hermanos comenzó su viaje pirata. Bueno, que se joda. Pero claro, si descubría que Sabo era un revolucionario, podría arrastrarlo a Marineford y comenzar su carrera como infante de marina. Y luego vino otro, Boinkai. ¿Para qué fue eso? No estabas prestando atención, Luffy. Garp dijo. ¿Por qué ese mocoso se convirtió en pirata? Y aquí estaba yo, tratando de entrenarlos para ser marines. No seré un marine, Luffy rápidamente se agarró la boca, actuando como si nunca hubiera dicho eso. ¿Qué es eso? Garp preguntó. ¿Dijiste algo? Luffy rápidamente sacudió la cabeza. Garp asintió ante eso antes de sentarse en la barra. Makino, dame algo de almuerzo. ¿Y Luffy, quieres algo? ¿Carne? Luffy inclinó la cabeza y Garp asintió, todavía con el ceño fruncido e irritado. Por supuesto que querrías eso. El hombre se burló. Carne para 2. Bueno, al menos conseguiría algo más de comer, en lugar de una paliza. Luffy fue visto tirado en un claro dentro del bosque, a su alrededor había al menos cientos de monos de tamaño humano noqueados. Algunos estaban a su alrededor, mientras que otros estaban en los árboles. Diablos, incluso había una pirámide de monos noqueados, uno encima del otro. Así que todavía estás usando tu pipa. Garp dijo, no muy lejos de él, hurgándose la nariz. Pensé que ya no ibas a usar eso. Luffy se apoyó en su larga pipa mientras se levantaba, todavía resoplando y resoplando. Baja diferencia, quiero decir, mi fruta del diablo no es nada especial. Así que tengo que ser creativo. Dijo entre respiraciones. Por supuesto, sabía lo especiales que eran sus poderes frutales.
Pero no necesitaba promocionarlo. Garp arqueó una ceja, y pensé que el intelecto de la familia de los monos se saltó una generación. ¿Qué? Nada. Luego Garp se puso de pie. Me voy hoy, será mejor que no salgas de la isla por tu cuenta. No necesito que repitas lo que hizo hace. No lo haré, dijo Luffy, todavía me quedan 3 años. Dejó escapar, sus instintos de Luffy harían que lo mataran. Garp frunció el ceño frustrado, pero antes de que pudiera decir algo, Luffy habló. Abuelo, ¿quién es mi padre? Bien, esta era la única manera que conocía de despistar al hombre. Garp quedó desconcertado por la pregunta. ¿De dónde vino eso? Bueno, ya sabes qué hace ya sabes quién es el hijo. Así que quería saber si mi padre era... Luffy preguntó. ¿Está muerto? El chico parecía un poco asustado. Actuar no es mi fuerte, pero espero que convenza al viejo. No, dijo Garp, frotándose ya la cabeza. Suspiró cuando vio que Luffy se sentía aliviado por la noticia. Entonces, ¿dónde está? ¿Puedo conocerlo? ¿Es un marine? ¿Es fuerte? ¿Cuál es su fruta del diablo? Hace caca. Cállate, mocoso. Dijo Garp, masajeándose la frente. Demasiadas preguntas. Luffy, cállate. Solo puedo decir su nombre. Dijo Garp, y Luffy asintió, pero no se lo digas a nadie. Dijo la última parte con expresión seria. Luffy asintió lentamente. Sí, como si quisiera tener una llamada destructora en mi trasero. Bueno, al menos no ahora, luchar contra algunos vicealmirantes sería algo genial. Su nombre es Dragón. ¿Él es un dragón? Luffy gritó, reaccionando exageradamente, y luego señaló cómicamente a Garp. ¿Lo hiciste con un dragón? Eso es asqueroso y asombroso al mismo tiempo. Garp escupió sangre, antes de apagarle las luces a Luffy. ¿Pero valió la pena? Definitivamente valió la pena. ¿Por qué tú? Su nombre es Dragón. Monkey D. Dragón. No es un dragón, dijo Garp con una marca en la frente, y ni siquiera voy a preguntarte cómo sabes sobre las cosas de pájaros y abejas. Estúpido, los mocosos crecen demasiado rápido. Y se fue, con la irritación nuevamente en su rostro. Luffy sonrió descaradamente, escupiendo tierra antes de levantarse. Oh vaya, eso dolió. Pero valió la pena, deshacerse del viejo fue bastante divertido. Espera, abuelo. No me dejes atrás. Luffy luego siguió a Garp, quien de mal humor aceleró. Al terminar el día, un barco de la marina con cabeza de perro vino a recoger al vicealmirante. Luffy, a diferencia de otras veces, se quedó. Oye, abuelo. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Garp. ¿Cuándo vas a volver? Garp frunció el ceño ante la pregunta, tal vez porque Ace no había cambiado a su nieto, después de 6 meses. En tu cumpleaños. Dijo, esta vez no irritado, solo curioso. ¿Por qué, mocoso? Dijo Luffy, antes de abrir y cerrar la boca. ¿Cómo debería decirlo? No voy a mentir, es un poco vergonzoso. Solo dilo, mocoso. Garp refunfuñó. ¿Puedes traerme una de esas armas que son como un palo pero no un palo? Y que tienen una hoja en la parte superior. Luffy dijo, en un suspiro. Sí, preguntar algo me pareció un poco extraño y vergonzoso. Es como si me estuviera aprovechando de él. Lo cual soy, me voy a acostumbrar a estas cosas. Garp sonrió esta vez. ¿Quieres una lanza? Frotándose la barbilla. ¿O una naginata? No lo sé, lo que puedas conseguir. Tiene que ser lo suficientemente bueno como para que dure hasta que sea tan viejo como tú. No tenía preferencia, quería un arma puntiaguda en caso de que no pudiera aprender el Rokuseki en estos 3 años. Además, estaba en un mundo de fantasía, gritar nombres y hacer cortes con espada sería el sueño húmedo de cualquiera. Pero en lugar de recibir una respuesta, recibió un golpe en la cabeza. ¡Ay! ¿Para qué fue eso? ¿A quién le dices viejo mocoso? Luffy le dio una mirada inexpresiva, el viejo se había vuelto senil, era oficial, y recibió otro golpe. Veré qué puedo hacer, murmuró el anciano mientras comenzaba a alejarse. Una pequeña sonrisa en sus labios. ¿Sí? Quiero lo mejor. Luffy dijo ignorando el dolor en su cabeza. Garp sonrió un poco pensando en las cosas. Sí. Te conseguiré uno. Tenía uno en mente, era la primera vez que Luffy realmente quería algo de él y necesitaba presumir un poco. Tal vez eso haría que el chico se interesara por los marines.
Pasaron 6 meses en un abrir y cerrar de ojos. Luffy había mejorado mucho en estos últimos meses, seguro que no era tan fuerte como Luffy cuando comenzó su viaje, pero estaba llegando a ese punto. 498, 499, 500 dijo Luffy. Había una enorme roca 10 veces su tamaño en su espalda. Y después de la última lagartija, estaba tumbado sobre el agua corriente. Me siento tan malditamente débil. Estaba en una pequeña cascada dentro del bosque. Un lugar donde relativamente podría entrenar sus poderes que no son frutas del diablo. Esta fue también la razón por la que estaba ganando fuerza rápidamente. Tomó una página del entrenamiento Wano del original Luffy y, sorprendentemente, funcionó bien. Como levantador de pesas anterior, estaba bien familiarizado con el seguimiento de su ganancia de fuerza, incluso si era pequeña. Y hacer entrenamiento acuático le estaba resultando genial. Sin embargo, no sabía si este entrenamiento le haría ganar algún tipo de resistencia. En general, un consumidor de fruta del diablo no podía nadar bajo el agua, pero había alguna manera de volverse lo suficientemente resistente como para recuperar la capacidad de nadar. Parecía descabellado, pero estaba dispuesto a intentarlo. Y no era como si tuviera que hacer un esfuerzo extra. Apretando los dientes, se levantó y se quitó la piedra de la espalda. Recuperar su fuerza habitual se sintió increíble. Y también era bueno que se estuviera acostumbrando a sus habilidades con las frutas del diablo. Entrenar de esta manera fue una molestia. Fue bueno que tuviera una cascada en la isla. Un consumidor de fruta del diablo generalmente tenía que sumergir un tercio de su cuerpo en agua para comenzar a debilitarse. Al mismo tiempo, sus poderes de la fruta del diablo no funcionarían. Y eso sería un problema cuando comenzara su viaje, no podría entrenar de esa manera. Y no fue tan estúpido como para intentar arrojarse al océano para obtener pequeñas ganancias. Sería imprudente y estúpido. Afortunadamente, no heredó esos extravagantes hábitos del Luffy original. Entonces tuvo que buscar una manera de conseguir piedras de mar. Debería mirar alrededor del reino. Y si eso no funciona, siempre podría intentar acercarse sigilosamente al barco de Garp y probar suerte allí. Aunque ser atrapado sería demasiado doloroso. Han pasado 6 meses y el entrenamiento se volvió un poco aburrido. Seguro que luchar contra bestias gigantes que podían hacer competir a los dinosaurios ancianos fue divertido. Pero aún así se volvió aburrido. Apenas conocía a nadie en el pueblo. Seguro que Luffy conocía a los demás en el pueblo. Pero no lo hizo. Y se sentía incómodo al mezclarse con ellos. Aunque Maki no era genial y no lo molestaba constantemente como los bandidos. Y, sin embargo, los bandidos y Maki no eran la única vida social que tenía, aparte de las visitas repentinas de Garp. Quizás debería tener una mascota. Podría ayudarle a deshacerse de parte de su aburrimiento. Aunque no quería admitirlo, se aburría cuando los bandidos de la montura no estaban cerca. Así que se había ganado el pasatiempo de hacerles bromas aquí y allá, solo porque sí. Tener todo el tiempo libre del mundo significaba más tiempo para entrenar. No hizo nada por su vida social, pero sí lo hizo fuerte. Pero incluso si constantemente se esforzaba más, sin ningún desafío su ganancia de fuerza tendría rendimientos decrecientes. Estaba siguiendo el enfoque de la ruta del poder para las cosas, pero sabía que para los estándares de este mundo no era la manera óptima. La próxima vez debería pedirle al anciano algunos consejos de entrenamiento. La adrenalina que se obtiene al luchar contra un oso gigante no es una broma. A veces era casi adictivo. Y concluyó que era una mejor manera de ganar fuerza. Pero ya no había tantos desafíos en la isla. Aún así, le hubiera encantado que alguien le enseñara algo de combate real. El estilo de lucha de Luffy era puro caos, su estilo de lucha giraba completamente en torno a sus habilidades de fruta del diablo. Y él era un levantador de pesas en la tierra, no un kickboxer. Realmente lamentó no haber aprendido algunas artes marciales en su última vida. Hoy Garp y el abuelo iban a regresar al pueblo. Y sería mentira que no estuviera emocionado. Estaba esperando ansiosamente el regalo de Garp. Pero nuevamente dudaba que le pudiera dar algo sorprendente. Pero quién sabe, tal vez me lleve una sorpresa, pero Luffy negó con la cabeza, no hay manera de que obtenga una espada con nombre, pero al menos sería mejor que estos trastos. Dijo mirando hacia la lanza oxidada y casi rota que estaba usando.
Había ido al reino de Goa y buscado en todas las tiendas, pero no pudo encontrar armas decentes. La lanza actual que estaba usando fue robada de una base de marines en el reino de Goa. No era mucho, pero tenía que bastar. Y no iba a ser un usuario de espada, eso era más bien una cosa de Zoro. Estaba usando una lanza, por lo que parece, no aguantaría mucho más. Era un arma que podía usar como su pipa, con el beneficio adicional de una hoja en el extremo. Luffy tomó su lanza y comenzó a caminar hacia el pueblo. Ya era mediodía, tal vez el abuelo ya estaba allí. Necesitaba ser fuerte y eso significaba aprovechar todas las oportunidades que pudiera. «Te encontré, mocoso». Una voz gritó. Luffy miró hacia arriba y desde el cielo vio a un hombre gigante descendiendo. «Te encontré, mocoso». Una voz gritó. Luffy miró hacia arriba y desde el cielo vio a un hombre gigante descendiendo. Luffy rápidamente saltó hacia atrás con su cuerpo de goma y el hombre aterrizó frente a él, levantando polvo y rompiendo el suelo, creando un cráter en la calabaza. «Vamos, abuelo», gritó Luffy, levantándose y sacudiéndose la ropa. «Acabo de lavarme». Garp sonrió. «Mira lo que tengo para ti, mocoso». Y el gigante arrojó una cosa grande a Luffy, quien apenas escapó, ya que se clavó en el suelo. Era un arma envuelta en una tela blanca y sucia. «Compruébalo y comprueba si es de tu agrado». No necesitó más explicaciones, quitó la cubierta y apareció a la vista un poste de metal plateado, y la hoja adherida a él medía entre 3 y 4 pies. Una espada de un solo filo. El diseño era tal que la hoja parecía salir de la boca de un dragón dorado e incluso tenía grabados dorados. Era una naginata. Un tipo de lanza japonesa. Barba Blanca también usa una. Pero esa no fue la parte que le dejó boquiabierto. Era el hecho de que se trataba de una pieza antigua de Musume, la tela lo tenía escrito. Esta cosa era una maldita espada de gran calidad. La tela tenía una pequeña descripción. Anónimo descripción. Al ser una de las 21 espadas de gran calidad, su durabilidad es incomparable. El arma fue fabricada en las tierras perdidas de los samuráis. Y fue utilizado por un pirata antes de la edad de oro de la piratería. Había otra información, pero estaba borrosa para que él pudiera leerla. De ninguna manera. ¿Quién diablos le regalaría ese tipo de arma a un chico de 15 años? Pero él no se estaba quejando. Luffy sonrió, agarró el arma que era un poco grande para su tamaño, ya crecerá, y la levantó. O al menos lo intenté, esa cosa era tremendamente pesada. Vaya, el arma es tuya si puedes levantarla. Garp se rió al ver la lucha de su nieto. Créeme Luffy, aún no eres lo suficientemente fuerte, vaya. ¿Qué era esto? ¿Un guión de Thor? Por supuesto, el viejo no se lo daría simplemente a Luffy. Luffy finalmente se rindió e intentó levantarlo. Giró su cabeza hacia el anciano que reía. ¿Por qué no puedo levantarlo? Podría levantar una roca 4 veces su tamaño, entonces, ¿qué le pasa? Vaya, porque no eres lo suficientemente fuerte. ¿Por qué tú, Gomu Gomu no, pistola? El chico de goma golpeó con el brazo estirado, solo para ser desviado por un movimiento de la mano. Vaya, no es de extrañar que seas débil, dijo Garp, poniendo realmente de los nervios a Luffy. Te enseñaré a empuñar esa espada si te unes a los marines. Sí, entonces puedes retirar eso y metérselo por el culo a Sengoku. Luffy dijo apuntando al arma. Garp dejó de reír y luego miró su arma y luego a su nieto. Antes de soltar otra risa. Vaya, estoy disfrutando esto más de lo que debería. Eres realmente un delincuente, lo sabes. Él refunfuñó. No te preocupes, crecerás, vaya. Pelea conmigo, viejo idiota. Viejo idiota. Y la pelea aseguraba, o como siempre fue, una apuesta unidireccional asegurada. Estaba mejorando, podía sentirlo, pero no estaba ni cerca de la fuerza del anciano. Maldito monstruo. Gruñó. También lo motivó a esforzarse más en el entrenamiento. Y luego el viejo se fue, diciendo algo acerca de que no tenía tiempo suficiente para registrarse en la base de marines más cercana. Luffy se levantó destrozado y miró el arma. Agarró el frío poste de metal plateado. Un día te haré mía. Y esa es una promesa. Dicho esto, dejó el arma allí. Estaba seguro de que, aparte de Garp, nadie más podría manejarlo. Y no es que tuviera un inventario para almacenar esa maldita cosa. Que un hombre hiciera trampa habría sido increíble ahora.
Al día siguiente, Garp regresó de la nada. Podría haber estado en la base marina del reino de Goa o en su barco personal, Luffy no lo sabía. Pero vino y quiso arrastrar a Luffy algún método de entrenamiento poco convencional. Pero Luffy no estaba dispuesto a aceptar nada de eso, quería hacer otra cosa. Ven mocoso, vamos a entrenar un poco. Necesitas algunos músculos en esos huesos si quieres ser un marino como tu increíble abuelo. Dijo Garp, solo recibiendo una mirada molesta del chico. Y eso aumentó la curiosidad de Garp, el chico usualmente iba de cabeza y decía lo que pensaba. Entonces preguntó. ¿Por qué esa mirada? Sabes que eres un mentiroso, viejo. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con mocoso? Preguntó Garp asomando la nariz. ¿Se trata de su arma? Luffy sacó un papel de sus pantalones que tenía la imagen de un hombre con una capa verde y un tatuaje rojo pintado en su lado izquierdo. No cualquier periódico, era un cartel de recompensas del dragón revolucionario. Los ojos de Garp casi se salieron de sus órbitas cuando vio eso. Y Luffy se preguntó cómo era posible eso, pero dejó ese pensamiento en un segundo plano de su mente. Lógica de anime y todo. Garp rápidamente le arrebató el cartel de recompensa. ¿Cómo diablos encontró el mocoso un cartel de él? ¿Qué, abuelo? Devuélvemelo, gritó Luffy infantilmente, llamando la atención del marine, pero el anciano aún estaba aturdido. Llévate a ese viejo. ¿Por qué no me dijiste que mi padre era un gran pirata? Garp parpadeó, miró el cartel y luego a su nieto. Tu padre no es un pirata. Mentiroso. Dijo Luffy, sacando otra copia del mismo cartel de recompensa de algún lugar. Mira, él incluso tiene una recompensa. Hay tantos ceros, es incluso más grande que el de Ace. Es un poco sorprendente. Oye, por cierto, ¿quién tenía una recompensa mayor? ¿Mi papá o el suyo? Quiero decir, no sabía que él era un pirata y todo eso. Él dijo. ¿Esperarlo? Garp luego miró a su nieto, antes de darse cuenta de que el niño no sabía nada de eso. Con un profundo suspiro, puso su mano sobre el hombro de su nieto. Él no es un pirata. Él es algo aún peor. Es un revolucionario. De hecho, el jefe del revolucionario. Así que es fuerte. ¿Es peligroso? Preguntó Luffy. Garp asintió. Incluso más que Shanks. Garp asintió de nuevo, en cierto modo lo era. Pero luego miró a Luffy, que tenía estrellas en los ojos. Oh. Esto fue malo. Garp pensó. Nunca pienses en eso es tan cool. Gritó Luffy, con estrellas en los ojos. Garp, por supuesto, le dio un puño de amor en la cabeza. Ese no es un buen mocoso. Eso es peor que ser un pirata. Él dijo. ¿Y cómo supiste que este era tu viejo? Luffy sacudió la cabeza, evitando los signos de una conmoción cerebral, y respondió. No lo hice. Solo busqué en mi alijo de carteles de recompensas y lo encontré. No sabía quién era. Luffy dijo, mirando a Garp, pero a juzgar por tu reacción, él es mi padre, ¿no? Garp se burló. ¿Por qué tuve que caer en el truco más antiguo del libro? Y últimamente estaba dando señales de inteligencia. Solo esperaba que Luffy no siguiera los pasos de su padre. Me estoy haciendo demasiado mayor para esta mierda. Sí, y es un dolor de cabeza. Dijo Garp. Ni siquiera pienses en ser revolucionario. No, estoy bien. Él sonrió, seré algo mejor. El hombre más fuerte y el rey de los piratas. Garp por primera vez se alegró de oír eso. Era mejor ser revolucionario. Pero luego frunció el ceño. Espera, dijiste que tenías un montón de carteles de recompensas. Sí, asintió Luffy, había toneladas de ellos en la base de la marina. ¿Base marina? Dijo Garp, levantando el puño. Una marca de verificación en su cabeza. Luffy rápidamente cerró la boca de una palmada. Mierda. De hecho, los encontró allí después de robar algunas de sus armas y se las quedó. ¿Pero por qué cometió un desliz? Malo Luffy mal, no serás tú el ladrón que está robando a los marines, ¿verdad? Y yo, fue solo una vez. Luffy dijo. Tal vez 2 o 3 veces, pero fue accidental. Lo prometo, simplemente resbalé. Garp solo suspiró, todo parecía ser una coincidencia. Personalmente, Garp no quería que Luffy supiera quién era su padre, y después de lo que pasó con Ace, no quería que Luffy odiara a Dragón. Seguro que no le gustaba mucho lo que estaba haciendo el mocoso, pero era un objetivo honorable.
aunque sus creencias personales estaban más alineadas con los marines. Dragón tenía un enfoque más radical de las cosas. Sin embargo, pudo ver por qué. A veces incluso él se cuestionó si estaba en el lateral correcto o no. De todos modos, abuelo, enséñame algo. Luffy dijo, un poco infantilmente, enséñame algo y quizás te perdone por tu error. Dijo, haciendo pucheros y cruzándose de brazos. Y quizás nunca más vuelva a preguntar sobre él, murmuró la última parte. Pero Garp lo escuchó muy bien. Honestamente, estaba dispuesto a dar cualquier cosa para evitar que el chico preguntara por ese hombre. Shanks era una mala influencia, no quería otra para su nieto. ¿Y qué podría ser eso, mocoso? Enséñame, dijo Luffy, señalando los golpes en su cabeza, ¿cómo puedes lastimarme? Garp se rió, vaya, eso. Se llama Haki. No es que fuera capaz de aprenderlo, por supuesto. Luffy sonrió, con estrellas en los ojos, entonces enséñame eso del Haki. Vaya, en tus sueños, mocoso. Garp dijo, únete a los marines, te enseñaré personalmente. Bueno, era difícil entrenar a alguien en Haki si no tenía una inmensa fuerza de voluntad para alimentarlo, pero desde su perspectiva, Luffy tenía mucha. Era muy terco y recientemente descubrió que se estaba esforzando más en el entrenamiento después de que Ace se fue. Y entrenar así y ser terco era la definición de fuerza de voluntad en sus libros. Pero la cuestión era que Luffy no era lo suficientemente fuerte para aprender eso, todavía. Luffy puso una expresión de molestia, vamos abuelo. Enséñame algo interesante. Luffy dijo, algo que haga que mis golpes sean más fuertes. Garp se frotó la barbilla y entonces se le ocurrió una idea. No puedo enseñarte aquí. Pero puedo enseñarte la mejor opción. Y el Garp saltó alto, pateando el aire mientras lo hacía, luego pateó de nuevo y comenzó a ascender en el aire. Pronto Garp regresó con una sonrisa en su rostro, ¿cómo estuvo eso, mocoso? Gritó hacia abajo. ¿Iba a enseñarle Rokushiki a su nieto? No. Son Goku tendría su trasero. Pero podría mostrárselo para que se interesara por los marines. También se sintió un poco mal porque el arma que le regaló a Luffy no podría ser empuñada a menos que se volviera lo suficientemente fuerte. Para poder tirar un hueso o dos. Hay en total 6 de esas técnicas, se llaman Rokushiki. Se necesita un cuerpo y una mente fuertes para aprenderlas. Fresco. El niño tenía estrellas en los ojos, enséñame. Eso es fácil, simplemente pateas el aire. Garp dijo como si eso fuera un hecho. O unirse a los marines. Su rostro se convirtió en una sonrisa burlona mientras reía. Vamos, enséñame, por favor, abuelo. Dijo Luffy, en tono suplicante, incluso poniendo sus ojos de cachorro. Garp aterrizó al ver esto pero no dijo nada. Simplemente se hurgó la nariz con una expresión aburrida, sin que ni siquiera le afectara. Después de criar a Makino, ahora era súper resistente. No. Descúbrelo. Va. Solo Dragón pudo hacerlo, y fue entonces cuando entrenó con los marines, antes de abandonar su causa. Y estaba seguro de que Luffy no sería capaz de aprenderlo. Garp sonrió, disfrutando de la expresión frustrada de Luffy. Pero ayudaría a su nieto. Entonces sacó algo de su bolsillo y se lo arrojó a Luffy. Era un pequeño cuaderno. Aquí hay algunos entrenamientos que te ayudarán con esa técnica. Son bastante difíciles pero fortalecen el cuerpo en general y te permitirán aprender estas técnicas geniales. Por supuesto, este libro fue solo una demostración escrita por Zephyr. Eran un poco raros de encontrar en estos días. Para usar el Rokushiki uno necesita desarrollar la fuerza de su cuerpo en áreas específicas, y solo después de eso, sería elegible para aprender las técnicas. Este libro solo cubre la primera parte. La segunda parte solo era posible si ibas a Marineford y te entrenabas con un instructor. Sengoku usó eso para que todos los buenos candidatos aprendieran de Marineford. Básicamente, le estaba dando al niño la oportunidad de fortalecerse y, según su estimación, si podía ganar fuerza de acuerdo con el libro pequeño, podría tener la oportunidad de levantar la Naginata. Luffy sonrió, antes de fruncir el ceño, cuando abrió el libro. Y luego miró a Garp. Pero no sé leer. Garp echó la cabeza hacia atrás y se rió, lo sé. Vaya, dijo, enséñalo tú mismo. Y date prisa, lo recuperaré mañana. Mintió, le daría al mocoso una semana.
Debería ser suficiente para motivarlo a aprender a leer. Con eso comenzó a alejarse. Voy a pescar algo para comer. Además, no estaba preocupado, seguro que esos entrenamientos desarrollarían un cuerpo para las técnicas de Rokushiki, pero a los marines normales les tomó años aprenderlas, y eso era tener instructores. Entonces, este será su cebo para atrapar a Luffy y llevarlo a los marines. Esta tampoco era una técnica muy avanzada. Esta fue solo la primera parte, la segunda parte fue la más importante, donde se detallaba cómo realizar las técnicas. La segunda parte del curso, por supuesto, necesitaba un instructor para demostrar y corregir los pequeños errores. Pero, por supuesto, como los marines eran tan viejos, había algunos libros aquí y allá que tenían escritos al respecto. Y aparte de la fuente marina oficial, o de buenas conexiones con el mercado negro, uno no podría conseguir eso. Entonces estaba seguro de que Luffy no podría aprenderlos. Pronto Garp se daría cuenta de lo equivocado que estaba. Y cierta persona estaría en su trasero por eso. Cuando Luffy vio salir a Garp, rápidamente escaneó el pequeño cuaderno que tenía en las manos. Después de asegurarse de que Garp se fuera, corrió hacia su escondite. Sonriendo y riendo en el camino. Funcionó, sus habilidades de actuación funcionaron. Le dio algo que finalmente podría utilizar para mejorar. Claro, actuar como Luffy no fue gran cosa, pero cuando quiere ser Luffy y ser inteligente al mismo tiempo, era otra cosa completamente distinta. Muestra demasiada inteligencia y serás sospechoso y muestra menos, y eres un idiota que no necesita atención. Cuando vino a este mundo, una de las cosas que aprendió fue que podía hablar y entender japonés con fluidez. Vino junto con los recuerdos de Luffy, pero no sabía leer ni escribir. Parecía que Garp no le enseñó eso a Luffy. Bueno, el viejo siempre estuvo planeando que se uniera a los marines y ellos se encargarían de ello. Pero lo que el anciano no sabía era que antes de irse, Ace había aprendido a leer y escribir con Makino. Por supuesto, como era el buen hermano mayor Ace, quería que Luffy también lo aprendiera. Pero el niño era demasiado ruidoso para aprender algo que requiriera que estuviera sentado durante más de 10 minutos. Pero ese era el viejo Luffy, no él. Así que Luffy solo tuvo que perseguir a Makino para enseñarle. Y lo hizo con paciencia, él no era un experto en el idioma ni nada por el estilo, pero en 6 meses ya podía leer y escribir lo básico. Y ahora Luffy solo necesitaba lápiz y papel para copiar el cuaderno completo antes de que Garp se fuera. Obviamente, Luffy le rogaría a Garp cada vez que lo encontrara que le enseñara sobre Aki. Pero estaba medio seguro de que el hombre no cedería, ese hombre era terco como era. Y eso era decir algo. Pero eso no significaba que pudiera abrirse camino en las cosas. Había una teoría de internet popular en su mundo, donde se afirmaba que Luffy y los espectadores no podían ver la negrura de Aki, porque Luffy no se enteró. Entonces, en la guerra de la cumbre, todos usaron Aki, pero nosotros, los espectadores y Luffy, no pudimos verlo debido a eso. Por supuesto, eso excluyeva la espada negra de Mihawk, que tenía Aki permanente. Entonces su primer paso sería observar la mano de Garp cada vez que el gigante lo atacara. Su cuerpo de goma podía aguantar todos los disparos, pero cuando se trataba de Aki, sentía dolor como un humano normal. Entonces, aunque fue un proceso doloroso, se aseguraría de aprender sobre Aki. Además, a pesar de que oficialmente comenzaría su viaje a los 17 años. Eso no significaba que no pudiera recibir ayuda del exterior. No abandonaría la isla, Ace le hizo prometer eso. Y como hombre, iba a conservarlo. Pero conseguir ayuda externa en la isla debería ser fácil. Si jugaba bien sus cartas y acumulaba suficiente riqueza, estaba seguro de que podría comprar alguna guía de Aki en el mercado negro. Además, mientras escaneaba el libro se dio cuenta de que solo se trataba de acondicionar su cuerpo. No hubo mención de las técnicas. Quizás también pueda encontrar las técnicas en el mercado negro. Quiero decir, estoy seguro de que Doffy y Joker tenía alguna guía sobre Aki circulando por el mercado negro. Cualquier pirata que sobreviviera un día en el nuevo mundo lo daría todo por comprar y aprender esa mierda. Pensó. Además, ese tipo tiene a uno de sus compañeros de tripulación en los marines, por lo que también debería llevar el Rokushiki con él. Luffy miró el cuaderno que tenía en la mano. Era bastante grande. Y copiar sería una molestia. Pero claro, era una persona que no retrocedía ante ningún desafío.
Más aún cuando ese desafío se alineó con sus objetivos. No es un manual de Rokushiki, pero era la mejor opción. Pensó para sí mismo. Si el Luffy original pudiera descubrir cómo llegar a Heppo y Zoru, o su propia versión, entonces yo también podría hacerlo. Y esto lo hará mucho más fácil. Así que iba a empezar con ellos y, mientras tanto, intentaría entrar en el mercado negro de la isla local y ver si podía conseguir algo allí. Pero claro, aprender todas las demás técnicas de Rokushiki podrían no ser bueno para él. Pero podría enseñárselos a sus compañeros de tripulación en el futuro. Y este libro tenía todos los ejercicios necesarios para que una persona obtuviera los requisitos corporales básicos para las técnicas de Rokushiki. A diferencia de personas como Oden, Kido o Big Mom, que nacieron fuertes, Luffy no lo era. Simplemente entrenó y peleó innumerables batallas para hacerse fuerte. Seguro que todas las travesuras del elegido estaban a su favor. Como si sus poderes normales de la fruta del diablo se hubieran roto, pero tuvo que luchar para llegar a ese punto. Y sería difícil, pero iba a hacerse lo suficientemente fuerte como para poder agachar a cualquier mosca en la primera parte de la gran línea. En el cuartel general de la marina, se vio a un hombre furioso. Golpeó el escritorio. ¿Por qué ese Garp? Él gritó. No era otro que el almirante de flota Sengoku. ¿Por qué no le impidiste tomar eso, si estabas allí? Me sentí perezoso. Las venas de Sengoku estaban a punto de salirse de su cráneo. Esa era una de las espadas de grado de la era Rox. Como almirante, deberías haberlo detenido. Sí, yo detuve al marinero. Kuzan dijo, poniendo los ojos en blanco, él todavía me trata como a un niño. Y me apagaría las luces a puñetazos. No, gracias. Eso es demasiado pesado. Luego comenzó a alejarse, no necesitaba hacer nada más que informarlo. ¿A quién le importa qué pasó con esa vieja reliquia? La mayoría de los marines usaban espadas y pistolas de todos modos, por lo que eso no se tocaba. Siéntate aquí, Aokiji. El Buda gritó. Ve y descubre dónde está Garp y llámalo. Y asegúrate de que nadie se entere del incidente. Kuzan refunfuñó, pero aún así asintió. ¿Por qué tuve que aguantar esto otra vez? Oh, porque Garp era un ex-sensei, por eso, viejo estúpido. Sengoku ya estaba teniendo un enorme dolor de cabeza. El llamado héroe marino acaba de robar una de las reliquias del museo marino. ¿Y cómo se suponía que iba a explicar eso a sus superiores? Fue bueno que nadie visitara ese lugar. Básicamente era un depósito de chatarra para todas las armas inutilizables que los marines recolectaban de los piratas. Los Gorosei construyeron ese lugar para su diversión personal. Y estaba seguro de que a esos viejos no les importaría mucho. O al menos eso esperaba, pero también le hizo preguntarse cómo recordaba Garp el arma. Pero entonces Sengoku recordó que Garp fue quien atrapó al anterior portador de esa espada. Tal vez por eso. Senku se masajeó las sienes. Pero la pregunta principal era por qué Garp necesitaría eso. Sengoku no sabía por qué, pero tenía un mal presentimiento. Yo tenía razón. Luffy sonrió mirando hacia la báscula. Nunca en su vida se habría sentido tan feliz de ganar peso. Luffy tenía las manos extendidas al menos un par de metros hacia el techo, usando su cuerpo de goma. Menos mal que la habitación tenía el techo alto. Entonces, mi peso aumenta cuando uso mis poderes para estirar o expandir mi cuerpo. Eso significa que también aumenta la densidad muscular y otras cosas. Murmuró Luffy. Cuando entrenaba siempre podía exhortar a tener más fuerza cuando estiraba mucho sus extremidades. El Luffy anterior no podía ver la diferencia, debido a que tenía los poderes de la fruta del diablo desde su infancia. Pero podía sentir claramente la diferencia de peso. Normalmente, se diría que se debe a que tiene un cuerpo de goma, pero un cuerpo de goma no debería poder aumentar la masa de una persona cuando se estira. Pero más tarde se reveló que su fruta del diablo era del tipo Zoan. De todos modos, eso lo hizo pensar y encontró una báscula para probar su teoría. El equipo 3 de Luffy, los golpes gigantes, eran reales gigantescas de sus puños que expandirían todo su cuerpo, músculos, huesos e incluso peso. Y no fue solo él, otros consumidores de frutas del diablo experimentaron lo mismo. Como el monstruo del cobre. Pero surgió la pregunta ¿por qué? Aunque la lógica no parecía lógica en el mundo de One Piece, había una cosa que era una regla universal. Nada aporta nada.
Entonces, ¿de dónde vino la masa añadida? Llegó a dos conclusiones. Una era que la fruta proporcionaba una especie de núcleo de poder, que era denso y desafiaba la gravedad, haciéndolo ingrávido. Cada vez que un usuario de la fruta del diablo usa sus poderes desde el núcleo que está dentro, otorgándole poderes sobrenaturales. Mientras que la otra teoría era que todos los usuarios de frutas estaban de alguna manera conectados con algunas dimensiones sobrenaturales que les otorgaban poderes, con cambios corporales. Por otra parte, cuando se reveló el verdadero fruto de Luffy, rompió toda lógica. Pensó, pero eso no significa que tenga que seguir completamente su ruta. Y este mundo era diferente, así que tengo que prepararme para cualquier cosa. Despertar una fruta llevaría mucho tiempo, pero necesitaba poder rápidamente. Por eso estaba tratando de aprender más sobre los poderes de su fruta. Quizás entonces estaría cerca de despertarlo. Comprender cómo funcionan tus poderes podría darle la ventaja que necesitaba para ganar fuerza en poco tiempo. Trabajando de manera inteligente como usted dice. Luffy sintió, ahora necesitaba probar su teoría. Miró su mano derecha y concentró sus poderes en su pulgar, en lugar de alargarlo, trató de hacerlo expandir su tamaño. Al principio fue un poco difícil y poco seguro. Pero funcionó, haciendo que su pulgar pareciera una pelota de béisbol inflada. Pero no soplé aire en mi pulgar. Entonces, ¿qué hay exactamente en él? ¿Sangre y músculos adicionales? Miró la báscula y notó una diferencia notable. El peso aumentó. Fue raro. Si fuera sangre y músculos extra, eso explicaría el aumento de peso. Pero ese tampoco podría ser el caso, a menos, por supuesto, que su cuerpo estuviera de alguna manera conectado a alguna extraña dimensión de Gona. Estaba pensando demasiado en estas cosas. Simplemente tíralo como una lógica de anime aleatoria y listo. Aún así sentía curiosidad. De todos modos, su intento fue detenido por un grito repentino. Oye, alguien irrumpió en la habitación del príncipe otra vez. Un guardia gritó pasos que ya venían de las paredes. Bueno, es hora de irse, dijo Luffy, luego mirando al príncipe noqueado, fue lo que, la tercera vez, irrumpió en la habitación del hermano de Sabo y lo golpeó hasta dejarlo cagado. Divertido. Pero, de nuevo, Esther realmente tenía una cara que podía ser golpeada. La primera vez lo hizo, simplemente porque sí. Intimidar a punks ricos se sentía un poco bien. ¿Es por eso que tuve matones en mi vida anterior? No es que haya durado, por supuesto, después de que les rompí algunos dientes. Además, yo era un niño arruinado y pobre, así que la lógica no cuadra. Debería darse prisa, ya podía oír a los soldados de infantería intentando abrir la puerta de un golpe. Agarrando su sombrero, Luffy comenzó a correr hacia la ventana, antes de saltar con todas sus fuerzas. Su cuerpo de goma ayudó a impulsar el salto, y cuando estaba en el aire, pateó el aire y eso lo hizo saltar en el aire. Lo intentó de nuevo, pero esta vez falló y resbaló al iniciar su caída libre. Aún así, no puedo hacerlo constantemente. Gruñó para sí mismo mientras caía, frotándose la barbilla con frustración. Bueno. Al menos es divertido hacerlo incluso una vez. Con eso estiró sus brazos hacia adelante, agarrándose a un edificio cercano, sus dedos clavándose en la pared, y lo usó como un medio para balancearse hacia adelante. Se sentía divertido balancear el aire de esa manera, seguro de que no era el hombre araña. Pero esta era la mejor alternativa similar a Spider-Man, y fue bastante divertido. Lamentablemente, solo funcionó en áreas que tenían áreas infestadas de edificios. Al encontrar las dos torres, Luffy envió ambos brazos hacia adelante, en el aire. Usando la tensión para lanzarse hacia el cielo, mientras volaba, se enderezó como una bala volando por el cielo y fuera del reino de Goa. ¡Guau! Cayendo hacia el bosque, rodó hacia adelante, deteniéndose. ¿Esto nunca se vuelve aburrido? Sí. Con eso, Luffy comenzó a caminar hacia la aldea, el abuelo volverá pronto, así que debería dejar de visitar a los nobles por ahora. Murmuró para sí mismo. Ha pasado casi un año desde que Ace se fue. Y la única técnica de Rokushiki que puedo hacer es Zoru y fingir pistol. Necesito ayuda real con las otras. Fue impresionante que llegara tan lejos, sin tener las técnicas oficiales. Sabía que su cuerpo ya estaba apartamento para las otras 4 técnicas, pero necesitaba aprender esas técnicas de alguna parte.
Actualmente, estaba tratando de recrear Tekai, cuerpo de hierro, y por eso estaba investigando su fruta del diablo. Tekai o cuerpo de hierro lo salvaría de objetos punzantes hasta que aprendiera Aki. Después de agregar los nuevos ejercicios a la rutina, que obtuvo de Garp, el cuerpo de Luffy comenzó a tener una cantidad uniforme de músculos en todas las áreas. Por supuesto, para eso necesitaba hacer un esfuerzo adicional y hacer todos los entrenamientos en el agua, eso le hizo desarrollar músculos más rápido. Incluso entonces, la mayoría de sus músculos parecían un poco tambaleantes como efecto secundario de tener un cuerpo de goma. En su vida anterior era levantador de pesas, no culturista. Aún así, no ver tus ganancias fue una especie de decepción. Al menos estaba ganando fuerza con esto. Y hombre, no sabía si esta era su fruta o si era miembro del clan D, pero su recuperación fue una locura. Esforzarse demasiado no fue un problema para él. Tener un cuerpo delgado también fue bueno para aprender las técnicas. Verá, las técnicas de Rokushiki se crearon para que su usuario tuviera un equilibrio en todos los grupos de músculos. En realidad, era un método bastante brillante, que favorecía un cuerpo equilibrado. Entonces le hizo preguntarse cómo Garp, con tan pocos músculos en las piernas, podía usar Soru. Su abuelo y, pensándolo bien, la mayoría de los personajes de One Piece tenían una parte superior del cuerpo extraña y demasiado desarrollada. Quizás los músculos de sus piernas estaban comprimidos. Pero, de nuevo, en su anterior había personas con constitución durmiente. Bueno, yo no voy por ese camino. Tal vez cuando sea lo suficientemente fuerte, pueda lograr mi propio Super Saiyan legendario. Reflexionó, bueno, él tenía una técnica que hacía algo similar. Aún así, incluso con su entrenamiento, los rendimientos han sido decrecientes. Algo que sucedió anteriormente. Había una razón para eso. No era un héroe Waksu que entrenó durante cientos de años, no tenía ese tipo de motivación. Además, me quito el sombrero ante esos muchachos por hacer eso. Y para el camarógrafo que se quedó con ellos mientras entrenaban, incluso si pasó un año entero en este nuevo mundo parecido al anime, se estaba aburriendo de la rutina habitual. Diablos, incluso ser golpeado por Garp era mejor que aburrirse. Dios, ¿qué tan bajo he caído? Y la única razón por la que pudo disciplinarse lo suficiente para entrenar fue por la voluntad de hierro y la terquedad del Luffy original. Eso, afortunadamente, lo heredó, junto con su actitud bobo. Con suerte, no heredó la idiotez de Luffy. Además, en unos días se acercaba el cumpleaños de Makino, así que tenía que conseguir algo, y por eso estaba husmeando en la casa noble. Sterry, el hermano adoptivo de Sabo, ya fue nombrado sucesor para ser el próximo rey. Y por eso se estaba metiendo con él. También era bueno que tuviera un montón de cosas que debían ser liberadas. ¿A Maki no le gustarán los pendientes de diamantes o la pulsera de diamantes? Se preguntó mientras caminaba hacia el bosque crecido, lejos del reino. Simplemente le daré a ambos. Sinceramente, el reino de Goa era una mina de oro. Había un montón de oro y otras piezas de joyería que estaban en juego. Y robarles a esos nobles corruptos no le molestaba mucho. Les había estado robando desde hacía bastante tiempo. Si pudiera seguir así, podría tener una buena suma antes de comenzar su viaje. Solo tenía que asegurarse de que nadie le viera la cara, o su abuelo le daría una paliza total. Pero fue lo suficientemente rápido como para que uno pudiera ver su rostro además de tal vez su sombrero de paja. Apagaría sus luces antes de que pudieran verlo por completo. Y en cierto modo, no podía esperar a que pasaran esos 2 años. Según su estimación, estaba un poco atrasado cuando Luffy comenzó su viaje, por lo que en los próximos años se cruzará con él. Aprendió todos los movimientos icónicos de Gomu Gomu no Mi, o todos los que pudo recordar. Así que se estaba centrando principalmente en Geppo, en el que estaba teniendo poco éxito. Podía hacerlo de vez en cuando, pero necesitaba mejorar. Todavía no tengo manera de hacer Tekie, Kame, Tempest Kick. Bueno, tal vez podría dar la patada, si me ataco hasta los huesos, pero Tekie era otro trato. Y sin mencionar que Life Return será muy difícil de aprender, solo pensó Luffy, suspirando para sus adentros, el abuelo vendrá pronto, tendré que hacer que me enseñe algo. Pero convencerlo sería muy complicado. Además, el hecho de que no podía simplemente pedirle a su abuelo, quien era vicealmirante, que le enseñara el resto del Rokushiki.
Entonces, Lucy planeó aprender otra cosa de su abuelo. Uno que sería igualmente útil.